Bueno, buenas. Bueno, bienvenido a nuestro club de lectura. Estamos con el libro de Anhelo de Vivir de Irving Stone, la vida de Vincent van Gogh. Y vamos ya en el libro segundo. Ya vimos que nuestro protagonista, Vincent van Gogh, ya regresó a su casa, está en plena recuperación. Y su hermano Theo le ofreció ayudarlo mientras él terminaba sus estudios de dibujo. Entonces ahí vamos. Bueno, entonces continuamos aquí donde dice Kay viene a Eten. La profunda pena de Kay la había espiritualizado. Había amado entrañablemente a su esposo y su muerte parecía haber matado algo en ella. Ya no poseía aquella magnífica vitalidad, ni aquel entusiasmo y alegría de antaño. Toda su persona parecía haber perdido aquel brillo que antes poseía y haberse transformado en profunda tristeza y melancolía. «Cuán agradable es que hayas venido por fin, Kay», díjole Vincent. «Gracias, primo, eres muy bueno». «¿Has venido con el pequeño Jan?» «Sí, está en el jardín». «Es la primera vez que vienes al Brabante, ¿verdad? Me alegra estar aquí para hacértelo conocer. Haremos grandes paseos por el campo. Me agradará mucho, Vincent». La joven hablaba amablemente, pero sin entusiasmo. Vincent notó que su voz era más profunda y menos vibrante que antes. Recordó cuán simpática había sido para con él en Ámsterdam. ¿Debía o no hablarle de la muerte de su esposo? Comprendía que era su deber decirle algo, pero sentía que era más delicado no recordarle de nuevo su dolor. Kay supo apreciar su tacto. El recuerdo de su esposo era sagrado para ella y no quería hablar de él con nadie. También recordó las agradables veladas de Ámsterdam, cuando jugaba a las cartas con sus padres y vos, mientras Vincent leía algo más lejos a la luz de la lámpara. Su pena silenciosa emocionó al joven, quien le tomó afectuosamente la mano, mientras ella, elevando sus ojos tristes, lo miró con profunda gratitud. Su primo notó cuán exquisita la había tornado el sufrimiento. Antes solo había sido una muchacha feliz. Ahora era una mujer cuyo apasionado sufrimiento la hacía más profunda y emotiva. Recordó el viejo dicho que dice: «Del dolor nace la belleza». «Te agradará el Brabante», dijo a la joven. «Hoy pasaré todo el día dibujando en el campo. ¿Por qué no vienes conmigo, Jen y tú? Te molestaríamos». «Oh, no, me agrada que me acompañen. Te enseñaré muchas cosas interesantes durante nuestro paseo. Y será bueno para Jen, lo fortificará». La joven le estrechó ligeramente las manos que aún conservaba entre las suyas. «Seremos buenos amigos, ¿verdad, Vincent?» «Sí, Kay». Vincent salió al jardín y llevó ahí un banco para Kay y se puso a jugar con el pequeño Jen.
olvidando por completo las grandes noticias que traía de La Haya. Después de la cena, recién comunicó a su familia que Maubé lo había aceptado como alumno, y como Kay estaba presente, repitió las palabras elogiosas de Ter Stegen y Maubé, cosa que no se hubiera permitido en otra circunstancia. Debes aplicarte en obedecer todas las indicaciones del primo Maubé, díjole su madre. Es un hombre de éxito. A la mañana siguiente temprano, Kay, Vincent y el pequeño Jean partieron para Liège-Bosch, donde el joven quería dibujar. A pesar de que nunca se había molestado en llevar algo para comer, a mediodía su madre preparó un lindo almuerzo para los tres. En el camino vieron sobre una acacia un nido de urraca, y Vincent prometió al niño buscarle huevos de pájaros. Atravesaron por el bosque de pinos y llegaron a campo abierto, donde había un arado detenido cerca de un carro. Vincent armó su pequeño caballete, sentó a Jean sobre el carro e hizo un rápido croquis. Kay, silenciosa, miraba a su hijo que se divertía. Vincent no interrumpió su silencio, se sentía feliz de tenerla a su lado mientras trabajaba. Nunca hubiera creído que la presencia de una mujer podía serle tan agradable. Luego siguieron caminando hasta llegar a la ruta que llevaba a Rosendal. Rompiendo por fin su silencio, Kay dijo: «¿Sabes, Vincent? Al verte trabajar ante tu caballete, recordé lo que solía pensar de ti en Ámsterdam». «¿Y qué pensabas, Kay? ¿No te lastimará si te lo digo?» «De ningún modo. Pues pensaba que no estabas hecho para la carrera religiosa. Sabía que estabas perdiendo tu tiempo. ¿Y por qué no me lo dijiste?» «No tenía derecho de hacerlo. Una piedra del camino la hizo tropezar, y Vincent la tomó del brazo para sostenerla, olvidándose luego soltárselo. Sabía que llegarías a darte cuenta por ti mismo. Nadie hubiera podido convencerte. Recuerdo que una vez me preveniste de que iba a convertirme en un clérigo de mentalidad estrecha. Eran palabras extrañas en labios de la hija de un ministro de Dios. Los ojos de la joven parecieron entristecerse. «Es verdad», dijo, «pero vos me enseñó muchas cosas que antes no comprendía». Vincent le dejó el brazo. La mención de vos pareció elevar una barrera intangible entre ellos. Vos era el esposo de Kay. Después de caminar una hora, llegaron a Liège-Bosch, y de nuevo Vincent armó su caballete cerca de una lagunita. Mientras Jean, el niño, jugaba en la arena, Kay se instaló algo más lejos sobre un banquito que había traído. Tenía entre las manos un libro abierto, pero no leía. Vincent dibujaba con ardor. No sabía si su entusiasmo provenía de las palabras alentadoras de Maubé o de la presencia de Kay, pero sentía nueva seguridad en el lápiz. Hizo varios croquis sucesivos.
Deseaba vivamente que su trabajo fuese bueno aquel día, a fin de que Kay pudiera admirarlo. Cuando llegó la hora del almuerzo, fueron hacia un roble cercano, instalándose bajo su sombra, y Kay comenzó a sacar las provisiones del canasto. El ambiente estaba agradable y perfumado. Kay se sentó a un lado del canasto con Jen, mientras Vincent lo hacía del otro. El recuerdo de la familia de Mauvais le vino a la memoria y, emocionado, le resultaba difícil tragar bocado. Cuando más observaba a Kay, la encontraba más bonita. No podía alejar su mirada de ella, de su delicada tez, ojos profundos y labios perfectos. Era como si en él se despertara un apetito insaciable que no podía aplacarse con alimentos. Después del almuerzo, Jen se quedó dormido sobre la falda de su madre. El joven la contemplaba mientras acariciaba la cabeza rubia de su hijo y miraba tristemente el rostro inocente. Sabía que Kay estaba en pensamiento en su casa de Keysgracht con el hombre que amaba, y no en la campiña de Brabante con su primo Vincent. El joven dibujó toda la tarde. Jen había simpatizado mucho con él y a cada rato venía a sentarse sobre sus rodillas para mirarlo trabajar. Luego brincaba y corría alegremente de un lado para otro, y volvía hacia Vincent para enseñarle alguna flor o alguna piedra que hubiera encontrado, acosándolo de preguntas. Vincent sonreía feliz. Le agradaba el cariño sencillo de ese pequeño ser. Como el otoño estaba acercándose, los días eran más cortos y tuvieron que pensar en el regreso. Durante el camino se detenían a menudo para contemplar la puesta del sol reflejada sobre el agua de las lagunas. Vincent le enseñó a su prima los dibujos que acaba de hacer. Esta los miró levemente, encontrándolos todos toscos e imperfectos, pero el joven había sido bueno con Jan y, conociendo demasiado bien el dolor, no quiso provocarlo. «Me agradan, Vincent», dijo sencillamente. Sus palabras lo llenaron de alegría. Siempre había sido comprensiva y buena para él. Ella comprendía sus esfuerzos. Era la única en el mundo que los comprendía. Con su familia no podía hablar de sus proyectos. Con Tersteeg y Mauvais se había visto obligado a asumir la humildad del principiante, a pesar de que no la sintiera siempre. Con Kay podía abrir su corazón. Habló largo rato con creciente entusiasmo y palabras incoherentes. Caminaba cada vez más deprisa, a tal punto que la joven tenía dificultades en seguirlo. Siempre que Vincent sentía algo profundamente, se volvía violento y brusco, contrastando con su calma habitual. Ese cambio de modales y ese torrente de palabras sorprendió y asustó a Kay, que lo consideró de mala educación y fuera de lugar. No comprendió que le brindaba el cumplido más grande que un hombre puede brindar a una mujer. Le habló de todos aquellos sentimientos que habían quedado ocultos en el fondo de su ser desde que Theo había partido para París.
Le contó sus deseos y ambiciones, explicándole el espíritu que deseaba imprimir a su trabajo. Kay se preguntó cuál sería el motivo de su agitación. No lo interrumpía, pero tampoco lo escuchaba. Vivía en el pasado, siempre en el pasado, y le parecía de mal gusto que alguien pudiese vivir con tanta intensidad y alegría en el futuro. El joven estaba demasiado entusiasmado para percatarse de la indiferencia de su prima. Continuó hablando y gesticulando hasta que un nombre que pronunció llamó la atención de Kay. ¿Netuis?, preguntó. ¿El pintor que vive en Ámsterdam? Sí, ese mismo, pero ahora habita en La Haya. Sí, era amigo de vos y vino varias veces a casa. Vincent se detuvo de pronto. Vos, siempre vos. ¿Por qué? Hacía más de un año que estaba muerto. Era tiempo que lo olvidara. Ese hombre pertenecía al pasado como Úrsula. ¿Por qué hablaba siempre de vos? Aún en Ámsterdam, Vincent nunca había simpatizado con el marido de Kay. El otoño se acercaba a grandes pasos, y en el bosque la alfombra de agujas de pino se hacía cada vez más espesa. Diariamente Kay y Jan acompañaban a Vincent mientras trabajaba en el campo. Aquellos paseos mejoraban a la joven que regresaba de ellos con las mejillas sonrosadas. Llevaba su canasta de costura y bordado mientras él dibujaba. Poco a poco salió de su retraimiento, hablando más libremente de su niñez, de sus lecturas y de las personas interesantes que había conocido en Ámsterdam. La familia Van Gogh los observaba con aprobación. La compañía de Vincent parecía devolverle paulatinamente a Kay el interés en la vida, y por otra parte, su presencia convertía a Vincent en un ser mucho más amable. Ana Cornelia y Theodorus agradecían al cielo esas relaciones que trataban de fomentar en lo posible. Vincent amaba todo en Kay: su grácil figura enfundada en el austero traje negro, el perfume natural de su cuerpo que lo embriagaba cuando se acercaba a él, el gracioso mohín de sus labios, la mirada honrada y profunda de sus ojos azules, el sonido grave y armónico de su voz que lo perseguía cantándole en los oídos hasta después de dormido, la frescura de su cutis en el cual ardía de deseos de hundir sus labios hambrientos. Sabía ahora que desde hacía muchos años había vivido parcialmente, sin afecto, sin amor. Únicamente se sentía feliz cuando Kay se hallaba a su lado. Su presencia lo convertía en otro hombre. Cuando lo acompañaba al campo, trabajaba más y mejor. Y cuando ella no estaba, se sentía incapaz de trazar una línea. Durante las veladas se instalaba frente a ella ante la mesa familiar, y a pesar de que se entretenía en copiar su trabajo del día, el rostro delicado de la joven estaba siempre entre su mirada y el papel. Si elevaba los ojos, ella le sonreía suavemente y con melancolía, y el joven tenía que hacer un verdadero esfuerzo para no levantarse y estrecharla en sus brazos, delante de todos, hundiendo sus labios ardientes en la frescura de su boca deliciosa. No solamente amaba su belleza, sino todo en ella: su tranquilo modo de caminar, su actitud digna y serena,
y la distinción de sus más leves gestos. Vincent nunca había sospechado siquiera la soledad en que había estado durante los 7 largos años en que había perdido a Úrsula. En toda su vida no había escuchado una palabra afectuosa de mujer, ni recibido una mirada de cariño. Ninguna mujer lo había amado. Eso no era vida, sino muerte. En su adolescencia, cuando había amado a Úrsula, solo había deseado dar, pero ahora, en este amor maduro, no solamente quería dar, sino también recibir. La vida le sería inaguantable si su cariño irrefrenable no encontraba eco en Kay. Una noche que leía un libro de Michelet, le llamó la atención la siguiente frase: "Il fasse qu'une femme souffle sur toi pour que tu sois homme", que significa: es necesario que una mujer sople sobre ti para que seas hombre. Michelet tenía razón. Hasta ese momento no había sido hombre. A pesar de sus 28 años, aún no había nacido. La fragancia de la belleza de Kay y su amor habían soplado sobre él, convirtiéndole por fin en hombre. Y como hombre, deseaba a Kay. La deseaba con pasión y desesperadamente. Quería a Jan también, pues el niño era parte de la mujer que amaba, pero odiaba a Vos. Lo odiaba con todas sus fuerzas, pues nada de lo que hiciera lograba alejar a ese hombre muerto del pensamiento de Kay. No lamentaba que la joven hubiese estado casada antes, como tampoco lamentaba los sufrimientos que su amor por Úrsula le había producido. Él y Kay conocían el dolor, y por lo tanto su amor sería más puro. Su cariño era tan intenso y tan ardiente que esperaba con el presente hacer olvidar a Kay el pasado. Pronto iría a La Haya a estudiar bajo la dirección de Maubé. Llevaría a Kay ahí e instalaría su hogar. Quería que Kay fuese su esposa para tenerla siempre a su lado. Quería un hogar e hijos en cuyas facciones vería reproducidas las suyas propias. Ahora era hombre y había llegado el momento de terminar con los vagabundeos. Necesitaba del amor en su vida para suavizar y perfeccionar su trabajo. Nunca había sospechado de cómo el amor podía despertar a un ser, pues si la hubiera sabido, hubiera amado apasionadamente la primera mujer que le hubiera salido al paso. El amor era la sal de la vida y era necesario para gustar del sabor del mundo. Estaba contento, ahora de que Úrsula no lo hubiera amado. Cuán superficial había sido aquel amor y cuán profundo era el que sentía ahora. Si se hubiera casado con Úrsula, nunca habría conocido el significado del verdadero amor. Nunca hubiera podido querer a Kay. Por primera vez pensó que Úrsula había sido
una criatura superficial y hueca. Una hora con Kay valía una vida con Úrsula. Su camino había sido arduo, pero lo había llevado hacia Kay y estaba justificado. En el futuro, la vida sería buena. Trabajaría, amaría y vendería sus dibujos. Serían felices juntos para siempre. A pesar de su naturaleza impulsiva y su estado mental apasionado, logró controlarse. Cuando se encontraba en el campo solo con Kay, 1000 veces hubiera deseado exclamar: dejémonos de fingimientos. Te quiero estrechar en mis brazos y besar tus labios 1001 vez. Quiero que seas mi mujer y que permanezcas siempre a mi lado. Nos pertenecemos el uno al otro y en nuestra soledad nos necesitamos mutuamente. Por milagro incomprensible, conseguía retenerse. No era posible que le hablase de pronto de amor, pues hubiera sido demasiado brusco. Kay nunca le daba la menor oportunidad, evitando siempre los temas del amor y del matrimonio. Cuando hablaría, debía haberlo porque pues se acercaba el invierno y debía partir en breve para La Haya. Finalmente, un día no pudo resistirse más. Habían tomado el camino que conducía a Breda. Vincent había pasado toda la mañana dibujando, almorzando cerca de un arroyuelo a la sombra de unos álamos. Jen dormía sobre el pasto y Kay, sentada cerca de la canasta, miraba los dibujos que Vincent, arrodillado a su lado, le enseñaba. El joven hablaba rápidamente, sin saber lo que decía, pues la proximidad de su amada lo trastornaba. De pronto dejó caer los dibujos y tomando a Kay la estrechó contra su pecho mientras exclamaba apasionadamente: Kay, no puedo resistir más. Quiero que sepas que te amo más que a mí mismo. Siempre te amé, desde el primer momento en que te vi, ahí, en Ámsterdam. Necesito tenerte a mi lado para siempre. Dime que me amas un poquito. Iremos a La Haya y viviremos ahí solos. Tendremos nuestro hogar y seremos felices. ¿Me amas, Kay? ¿Te casarías conmigo, querida? La joven no había hecho el menor movimiento para recuperar su libertad. El horror la había paralizado. No oyó las palabras que le decía, pero comprendió su significado y un indecible terror se apoderó de ella. Mirándolo fijamente con sus profundos ojos azules, exclamó horrorizada: No, no, nunca. Se arrancó violentamente de sus brazos, alzó a la criatura dormida y echó a correr a través del campo. Vincent la persiguió, imposibilitado de comprender lo que había sucedido. «Kay, Kay», exclamó, «no huyas», pero sus palabras parecieron prestar aún más velocidad a sus piernas. El joven siguió tras de ella gesticulando con sus brazos. De pronto, su prima tropezó, cayendo sobre el pasto, y Jen se puso a lloriquear.
Vincent la alcanzó y arrodillándose a su lado le tomó las manos. Kay, ¿por qué huyes de mí si te amo? ¿No comprendes que necesito tenerte? Tú también me amas, Kay. No te asustes, querida. Solo te digo que te quiero. Olvidaremos el pasado y comenzaremos una vida nueva. La mirada de terror de los ojos de Kay se convirtió en odio. Retiró su mano y estrechó a su hijo contra ella. El niño estaba ahora completamente despierto y la expresión apasionada de Vincent y el torrente de palabras que salía de sus labios lo asustó. Y rodeando el cuello de su madre con sus bracitos empezó a llorar desconsoladamente. Kay, querida, ¿no puedes amarme siquiera un poquito? No, nunca. Nuevamente comenzó a correr por el campo hacia el camino. Vincent permaneció ahí, completamente anonadado. Luego la llamó varias veces inútilmente y después de largo rato levantó sus dibujos, tomó la canasta y el caballete y tristemente emprendió el regreso a su casa. Cuando llegó a la rectoría, notó enseguida la tensión del ambiente. Kay se había encerrado en su cuarto con Jane. Su madre y su padre estaban sentados en la salita y en cuanto lo oyeron llegar, cesaron de hablar. El joven notó que su padre contenía a duras penas la ira que lo embargaba. Vincent, ¿cómo pudiste?, gimió la madre. ¿Cómo pude qué?, preguntó el joven, no comprendiendo precisamente lo que querían decir. Insultar a tu prima de ese modo. El joven no supo qué contestar. Dejó su caballete en un rincón y volviéndose hacia su padre, que aún estaba demasiado enojado para hablar, preguntó. ¿Les dijo Kay lo que sucedió exactamente? El clérigo aflojó un poco su cuello duro que se le incrustaba en la carne y contestó iracundo. Nos dijo que la tomaste en tus brazos como si estuviese completamente loco. Le dije que la amaba, repuso Vincent con calma. No creo que eso sea un insulto. ¿Eso es todo lo que le dijiste?, preguntó su padre. No, le pedí que fuera mi esposa. ¿Tu esposa? Sí. ¿Qué hay de tan extraordinario en eso? Oh, Vincent, se lamentó su madre. ¿Cómo pudiste pensar en semejante cosa? Creí que tú también pensarías. Nunca se me pasó por la idea de que te podrías enamorar de ella. Vincent, terció su padre, ¿te das cuenta de que Kay es tu prima hermana? Sí. ¿Y qué hay con ello? No puedes casarte con tu prima hermana. Eso sería... El clérigo no lograba pronunciar la terrible palabra. ¿Qué sería? Incesto. El joven hizo un esfuerzo para contenerse. ¿Cómo podían hablar de su amor en esa forma? Esas son tonterías, padre, dijo. Me extraña de parte tuya. Te repito que sería incesto, gritó Theodorus. Jamás permitiré esas pecaminosas relaciones en mi familia. El matrimonio entre primos siempre ha sido permitido. Oh, Vincent querido, interrumpió su madre, si la amabas, ¿por qué no esperaste? Hace apenas un año que perdió a su marido
y lo ama aún entrañablemente. Y además, tú no tienes dinero para mantener a una mujer. Lo que has hecho es absurdo y grosero, dijo su padre. El joven sacó su pipa del bolsillo, se la colocó entre los labios y luego volvió a meterla en el bolsillo. Padre, te ruego que no emplees esas palabras, dijo. Mi amor por Kay es lo más bello que jamás me ha sucedido. No quiero que lo califiques de absurdo y grosero. Tomó su caballete y sus dibujos y subió a su cuarto, donde se sentó tristemente al borde de su cama. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había hecho? Había confesado a Kay su amor y ella había huido despavorida. ¿Por qué? ¿No lo quería? No, no, nunca. Durante toda la noche se atormentó rememorando la escena y aquella breve frase le martillaba el cerebro. A la mañana siguiente, cuando se decidió a bajar, ya era tarde. La tensión del día anterior se había disipado. Su madre estaba en la cocina y lo besó cariñosamente, acariciándole la mejilla. ¿Has dormido, querido?, preguntó. ¿Dónde está Kay? Tu padre la acompañó a Breda. ¿Para qué? Para tomar el tren. Regresa a Ámsterdam. Comprendo. Pensó que sería mejor así, Vince. ¿No dejó dicho nada para mí? No, querido. ¿Quieres sentarte para desayunar? Ni una palabra. ¿Estaba enojado conmigo? No, solo pensó que convenía que regresase junto a sus padres. Ana Cornelia no creyó oportuno repetir las palabras de Kay. ¿A qué hora sale el tren de Breda? A las 10:20. Vincent echó un vistazo al reloj azul de la cocina. Sale en este momento. No puedo hacer nada. Siéntate, querido, insistió Ana Cornelia. Tengo preparado un lindo pedazo de lengua. La buena señora pensaba que si su hijo conseguía llenarse el estómago, todo marcharía bien de nuevo. Para agradar a su madre, Vincent engulló todo lo que le servía, pero el sabor del no, nunca de Kay hacía que cada bocado le pareciera terriblemente amargo. No, nunca. Vincent amaba su trabajo mucho más de lo que amaba a Kay, y si hubiera tenido que elegir entre uno y otro, no hubiese habido la menor duda en su mente. No obstante, de pronto, el dibujo pareció perder todo interés para él. Ya no podía trabajar. Sabía que su amor le había ayudado a progresar y comprendía que necesitaba de él para seguir mejorándolo. Su amor era tan intenso que no aceptaba la resolución de la joven como definitiva. Quería curarla de vivir en el pasado y de los escrúpulos que parecía sentir a la sola idea de un nuevo amor en su vida. Pasaba largas horas en su cuarto, escribiéndole cartas apasionadas e implorantes, y varias semanas después supo que la joven ni siquiera la leía.
También escribía, ateo, casi diariamente, confiando en él y fortaleciéndose contra la duda de su corazón y los ataques concentrados de sus padres y del reverendo Stricker. Sufría amargamente y no le era posible ocultarlo. Su madre trataba de consolarlo en la medida de sus fuerzas. Vicen, querido, decíale, te estrellas contra un dique de piedra. El tío Stricker dice que la resolución de Kate es definitiva. No puedo creer en sus palabras, pero fue ella quien se lo dijo. ¿Que no me ama? Sí, y que jamás cambiará de parecer. Eso lo veremos. Es inútil, Vicen. Tío Stricker dice que aun si Kate te amaría, no consentiría en su matrimonio, al menos que tú ganaras 1,000 francos anuales, y bien sabes cuán lejos estás de eso. Madre, quien ama vive, y quien vive trabaja, y quien trabaja tiene pan. Es muy bonito todo eso, pero Kay está acostumbrada al lujo. Repetimos, madre, quien ama vive, y quien vive trabaja, y quien trabaja tiene pan. Es muy bonito todo eso, pero Kay está acostumbrada al lujo. Por el momento, su lujo no la hace feliz. Si ustedes se casaran, tendrían que soportar muchas penurias, insistió la madre. La pobreza, el hambre, el frío y la enfermedad, pues la familia no les ayudaría con un solo céntimo. Ya he soportado antes todas esas penurias, mamá, y no me asusta. Siempre sería mejor para nosotros estar juntos que separados. Pero hijo mío, Kay no te quiere. Ah, si pudiera llegar hasta Ámsterdam, le haría cambiar de parecer. Le parecía terrible eso de no poder ir a ver a la mujer que amaba por carecer de dinero para el viaje. Su impotencia lo exasperaba. Tenía 28 años y durante 12 había estado trabajando penosamente, sin permitirse ninguna comodidad, y no obstante no contaba con la ínfima suma que costaba el pasaje de ferrocarril para Ámsterdam. Pensó en hacer a pie los 100 kilómetros que lo separaban de la ciudad, pero sabía que llegaría agotado, sucio y hambriento, y no podía presentarse en lo del reverendo Stricker como se había presentado en lo del reverendo Petersen. A pesar de haber escrito esa mañana una larga carta a Theo, volvió a escribirle lo siguiente. Querido Theo, necesito desesperadamente el dinero para el pasaje a Ámsterdam. Te envío algunos dibujos. Dime por qué no se venden y qué debo hacer para que sean vendibles. Necesito ganar ese dinero para el pasaje a fin de vencer el no nunca que tanto me atormenta. A medida que transcurrían los días, recobraba la energía. Su amor lo tornaba resuelto. Ya no dudaba. Estaba seguro de que si veía a Kay, conseguiría que el no nunca se convirtiera en sí para siempre. Reanudó su trabajo con nuevo entusiasmo. Sabía que su dibujo era muy rústico, pero confiaba en su triunfo futuro. A pesar de las prohibiciones de su padre, escribió al reverendo Stricker una larga carta explicándole bien el caso. Una verdadera batalla
se estaba preparando en la rectoría. Teodorus no comprendía las vicisitudes del temperamento humano. Para él, la vida era obediencia estricta y conducta irreprochable. Si su hijo no se podía adaptar a ese molde, quiere decir que era su hijo quien estaba equivocado y no el molde. Es la culpa de esos libros franceses que lees, díjole una noche Teodorus durante la velada alrededor de la mesa. Quien frecuenta ladrones y asesinos no puede ser buen hijo o caballero. Vincent elevó la vista del Michelet que estaba leyendo y dijo asombrado: ladrones y asesinos. ¿Llamas ladrones a Víctor Hugo y Michelet? No, pero de ellos tratan en sus libros. Son obras perniciosas. Oh, disparate, padre. Michelet es tan puro como la Biblia. Te prohíbo blasfemar, exclamó furioso su padre. Esos libros son inmorales y son esas ideas francesas que te han echado a perder. Vincent se puso de pie y acercándose a su padre le colocó delante el volumen de L'Amour ad la Femme. Lee unas páginas y te convencerás, dijo. Michelet trata de ayudarnos a resolver nuestros problemas y nuestras miserias. Teodorus arrojó al suelo el volumen como si se hubiera tratado del peor de los pecados. No necesito leer eso, exclamó iracundo. Un tío abuelo de los Van Gogh se dio la bebida por culpa de esos libros franceses. Te pido disculpas, padre Michelet, murmuró Vincent, inclinándose a recoger el libro. Padre Michelet, repitió fríamente Teodorus, ¿te propones insultarme? Nunca pensé tal cosa, contestó el joven, pero debo confesarte que si es necesario consejo, se lo pediría más bien a Michelet que a ti. Oh, Vincent, imploró la madre, ¿por qué dices semejantes cosas? ¿Por qué te empeñas en romper los lazos familiares? Sí, es lo que haces, exclamó Teodorus. Rompes los lazos familiares. Tu conducta es imperdonable y harías bien en abandonar esta casa e irte a vivir a otro lado. Vincent subió a su cuarto y se sentó al borde de la cama, pensando maquinalmente por qué sería que cada vez que recibía un golpe doloroso, prefería sentarse al borde de la cama que sobre una silla. Miró sus dibujos que pendían de las paredes. Sí, había hecho progresos, pero su obra no estaba terminada aún. Mauve se hallaba todavía en Drenthe y no regresaría antes de un mes. No deseaba abandonar Eten, sentíase a gusto ahí. Además, en cualquier otro lado tendría que gastar para vivir. Necesitaba algún tiempo para captar el verdadero tipo del Brabante antes de irse para siempre. Su padre le había sugerido irse y hasta lo había maldecido. ¿Sería realmente tan malo como para merecer que lo rechazaran del hogar paterno? A la mañana siguiente recibió 2 cartas. Una era del reverendo Stricker en contestación a la suya.
venía acompañada de una esquela de la madre de Kay. Ambos le decían que Kay amaba a otro y que ese otro era rico y que deseaba que Vincent dejara de molestar a su hija. No existe en el mundo gente aún más dura de corazón que los clérigos, murmuró el joven estrujando la carta de Ámsterdam con el mismo placer salvaje que hubiera sentido de ser el reverendo el que estuviese entre sus dedos. La segunda carta era de Theo. Los dibujos están bien expresados, decía su hermano. Haré lo posible por venderlos. Mientras tanto te envío 20 francos para tu viaje a Ámsterdam. Buena suerte, viejo. Para algunos, ciertas ciudades son siempre nefastas. Cuando Vincent abandonó la estación central, comenzaba a caer la noche. Cruzó rápidamente el Damrak hasta el Dam, pasó frente al Palacio Real y al Correo y se encaminó a la Kreiselgracht. Era la hora en que los empleados regresaban a sus hogares. Cruzó el Surgel y se detuvo un momento sobre el puente de Hergracht para observar a unos hombres que comían su pan y sus arenques sobre su barcaza. Luego dobló por la Keisgracht, encontrándose al poco rato ante la residencia del reverendo Stricker. Recordó la primera vez que había estado ahí y se dijo mentalmente que para algunos ciertas ciudades eran siempre nefastas. Ahora que acaba de llegar a la meta de su viaje, sintió que se apoderaba de él el temor y la vacilación. Miró hacia arriba y advirtió un hierro horizontal que sobresalía de la ventana del desván. Qué magnífica oportunidad se presentaba para un hombre que deseaba colgarse. Cruzó la calzada y se acercó a la puerta. Sabía que durante la hora subsiguiente se decidiría el curso de su vida. Si al menos pudiera ver a Kay, hablarle, hacerle comprender, pero quien poseía la llave de la puerta de calle era el padre y no la joven. Si el reverendo se rehusaba a admitirlo, permaneció un rato, aún mirando a su alrededor, sin ver nada, y por fin se decidió a subir los 5 escalones de piedra y llamar a la campanilla. Después de un momento apareció la doncella, miró a Vincent que se hallaba en la penumbra y reconociéndole quiso volver hacia la puerta. ¿Está el reverendo Stricker en casa?, preguntó el joven. No, ha salido, repuso la muchacha cumpliendo las órdenes recibidas, pero Vincent, que había oído voces en el interior, la empujó bruscamente hacia un lado. La doncella trató de cerrarle el paso diciendo: «La familia está cenando, usted no puede entrar». Sin hacerle caso, el joven se dirigió hacia el comedor. Al entrar en la habitación, notó que por la puerta del fondo desaparecía el vestido negro de Kay, que le era tan familiar. Rodeaban la mesa el reverendo Stricker, la tía Wilhelmina y sus 2 hijos más jóvenes. En el quinto lugar hallábase un plato servido
y una servilleta desdoblada. No pude tenerlo, señor, dijo la doncella excusándose. 2 candelabros de plata colocados sobre la mesa iluminaban la habitación con sus altas bujías de cera blanca. De uno de los muros pendía un cuadro representando a Calvino, y en el aparador brillaba la platería a la luz vacilante de las bujías. Cada día tienes modales peores, Vince, dijo su tío con severidad. Quiero hablar con Kay, repuso este. No está aquí. Ha ido a visitar a unos amigos. Estaba sentada en este lugar cuando yo llegué. Stricker se volvió hacia su mujer. Lleva a los niños de aquí, ordenó. Y bien, Vincent, dijo una vez que estuvieron solos, nos estás causando una serie de trastornos. No solo yo, sino toda tu familia ha perdido la paciencia. Eres un vagabundo, un haragán y un desagradecido. ¿Cómo te atreves a amar a mi hija? Me insultas. Déjeme ver a Kay, tío Stricker. Necesito hablarle. Ella no quiere hablarte. No quiere verte nunca más. Kay dijo eso. Sí, no lo creo. Stricker se quedó atónito. Era la primera vez que lo acusaban de mentir desde que había sido ordenado. ¿Cómo te atreves a decir que no digo la verdad?, exclamó por fin. Nunca creeré eso hasta que no lo oiga de sus propios labios, y aún así tampoco lo creeré. Y pensar que te he gastado tanto tiempo y dinero en ti. Aquí, en Ámsterdam, se lamentó el reverendo. Vincent se dejó caer pesadamente en la silla que Kay acaba de abandonar y colocó ambos brazos sobre la mesa. Tío, escúcheme un momento. Déjeme ver que aún los clérigos pueden tener un corazón humano bajo su triple armadura de acero. Amo a su hija. La amo desesperadamente. Cada hora del día y de la noche pienso en ella y ansío tenerla a mi lado. A usted, que trabaja para Dios, le pido por Dios que tenga piedad de mí. No sea tan cruel. Es cierto que aún no he tenido éxito, pero deme un poco de tiempo y triunfaré. Permítame demostrar a Kay mi amor. Ayúdeme a hacerle comprender cuánto la amo. Seguramente usted ha habido de haber estado enamorado algún día, tío, y conoce el padecimiento terrible que se sufre. Ya he sufrido tanto. Permítame ahora un poco de felicidad. Solo le pido que me autorice a ganar su amor. No puedo soportar este sufrimiento un día más. El reverendo Stricker lo miró en silencio y luego dijo: eres tan débil y cobarde que no puedes soportar un dolor. Necesitas quejarte continuamente. Vincent se puso de pie violentamente. Toda su humildad lo abandonó. Y si la mesa no lo hubiese separado del clérigo, le hubiera golpeado con los puños. Largo tiempo permanecieron ambos hombres mirándose sin pestañear, hasta que Vincent acercó su mano a una de las bujías que ardían en los candelabros y dijo: permítame hablarle solo el tiempo que puedo soportar esta llama en mi mano. Y así, diciendo, colocó el dorso de la mano sobre la llama. Instantáneamente la vela ennegreció la carne y pocos segundos después se tornó roja. Vincent ni siquiera pestañeó
y siguió mirando fijamente a su tío. Pasaron 5 segundos, 10, y la piel comenzó a ampollarse. El reverendo estaba atónito de horror. Parecía paralizado. Varias veces intentó hablar, pero no pudo. Los ojos de Vincent parecían fascinarlo. Pasaron 15 segundos. La ampolla se abrió, formando una llaga roja, sin que el brazo del joven temblara en lo más mínimo. Por fin, el reverendo Stricker logró resonar. «¡Loco!», exclamó, «insensato», y arrebatando el candelabro, apagó las velas con su puño y sopló violentamente sobre las otras. La habitación quedó en tinieblas. De cada lado de la mesa, 2 hombres, a pesar de no verse, se adivinaban demasiado bien. «Estás loco», gritó el reverendo, «y Kay te desprecia con todo su corazón. Vete de esta casa y no te atrevas a volver nunca más». Lentamente, en medio de la oscuridad, Vincent se dirigió hacia la calle. Siguió caminando tristemente por las calles oscuras hasta que se encontró en los suburbios de la ciudad. Se detuvo bajo un farol y vio que su mano izquierda, un secreto instinto le había hecho resguardar la mano con la cual dibujaba, tenía un profundo agujero negro. Ya no le quedaba ninguna esperanza. Kay no le pertenecería jamás. Su no nunca había partido del fondo de su alma. Aquel grito parecía martillarle el cerebro con atormentadora persistencia. No, nunca la volvería a ver. No, nunca oirías su voz, ni admirarías la suave sonrisa de sus labios y de sus profundos ojos azules, ni sentiría el cálido contacto de su piel sobre su mejilla. Nunca conocería el amor, ni siquiera por el corto espacio de tiempo en que puedes soportar en tu carne la quemadura del fuego. Un doloroso gruñido le subió del fondo de su ser a la garganta. Elevó su mano herida y la llevó a sus labios a fin de ahogar aquel grito de desesperación, deseoso de que nadie, ni en Ámsterdam ni en el mundo entero, fuese testigo de que había sido juzgado y vencido. Sintió sobre los labios la amargura indecible del deseo insatisfecho. Interesante. Bueno, aquí terminamos lo que es el libro segundo, ¿verdad? Ya veremos de esta, digamos, pues, decepción amorosa que tiene nuestra protagonista. Vamos a ver cómo se recupera de este episodio. Bueno, aquí concluimos lo que es la charla del día de hoy. Terminamos lo que es el libro segundo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.